Les damos la bienvenida a la segunda parte de esta segunda y última jornada del Congreso asociado a la inactividad física y el sedentarismo, la importancia que tiene el papel y que desempeñan en las mujeres en este tema. Tenemos con nosotros una invitada muy especial. Ella es Damaris Abarca González, política independiente, exconvencional, coordinadora de la Comisión Técnica de Derechos Fundamentales, es ajedrecista, tetracampeona nacional y presidenta de la Federación de Ajedrez de Chile. Fue la primera mujer en ser presidenta de la Federación de Ajedrez en Chile y también la primera mujer presidenta de una federación de ajedrez en Latinoamérica. Ella nos hablará sobre la actividad física como derecho constitucional. Hola, Jazmín, y bueno, a todas las personas que están hoy día acá. Yo soy Damaris, voy a pasar a compartir una pantalla, ¿cierto? ¿Es posible? Bueno, preparé esto que tiene relación con lo que ya mencionaba Yasmín o Jazmín, la actividad física y el deporte como un derecho constitucional que evidentemente, y como ustedes bien saben, eh, fue una de las temáticas en este proceso constituyente que hemos vivido en Chile ya hace más de un año, un proceso constituyente que dio respuesta a, no olvidemos, un estallido social en donde la ciudadanía manifestó muchas problemáticas que nacían y muchas terminaban precisamente en el texto constitucional actual. Entonces fue una oportunidad para incorporar nuevas discusiones, ya una de ellas fue el deporte como un derecho constitucional. Yo les voy a hacer un poco una clarificación de cómo funcionó la construcción de las normas, porque desde afuera, y es algo que se le criticó en su momento a la Convención Constitucional, no se entendía muy bien lo que estaba pasando adentro. Entonces hice este pequeño ejemplo de cómo funcionaba una norma, en este caso la norma del derecho a la actividad física y el deporte. Entonces, lo primero es que se incorporaba la discusión, ya que lo que nosotros escuchamos normalmente como la idea de legislar que pasa en el Parlamento ocurría de manera similar en la Convención Constitucional. Luego la segunda etapa era la elaboración de las iniciativas, tanto populares como convencionales, que en el fondo eran como dos carriles, en donde corrían las iniciativas de norma y por último la votación de la norma o del texto que planteaba que el deporte se incorporaba a este texto constitucional. No olvidemos que era relevante porque la Constitución es la madre de todas las leyes y por lo tanto desde ahí se iba a desmenuzar la política pública, las nuevas leyes del deporte y por lo tanto ese era el camino, ¿ya? Primero la incorporación a la discusión, la elaboración de iniciativas populares y por último la votación de la norma. Entre medio habían otras situaciones que ocurrían, ¿ya? Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo escucharon, pero existieron lo que se llamaban las audiencias públicas, que estaba un poco entre la incorporación a la discusión, una vez que se aprobaba, a la elaboración de la iniciativa. Entre medio ahí había un espacio en donde la Convención Constitucional recibió muchísimas audiencias, solicitud de audiencias públicas, en particular la Comisión de Derechos Fundamentales, en la cual yo, como ustedes ya se enteraron, fui coordinadora, co-coordinadora. Nosotros recibimos más de 1000 solicitudes de audiencia, lo cual en tiempo era imposible recibirlos a todos, pero sí recibimos precisamente organizaciones que nos fueron a hablar de la actividad física y el deporte. ¿Ya? Así que eso fueron como las 3 etapas. En la primera yo les voy a comentar algo que para mí es un poco tragicómico, pero nosotros tuvimos que incorporar en el catálogo propuesto, que lo trabajó la Comisión de Reglamento, que se hablara de deporte, de actividad física y de recreación. ¿Por qué? Porque en el catálogo que la Comisión de Reglamento nos hizo llegar a todos los convencionales había una lista tremenda de posibles derechos a considerar, evidentemente los que más hemos escuchado, ¿no? y que fueron parte también de estas demandas ciudadanas que llevaron al proceso constituyente, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, la seguridad social, ¿cierto?, con el tema de las pensiones. Entonces había un listado tremendo pasando por
el derecho a la soberanía alimentaria o la alimentación saludable, los derechos digitales, había un montón, pero en ninguna parte aparecía la actividad física y el deporte. Por lo tanto, en este proceso, ustedes no sé si se acuerdan, quienes estuvieron más al tanto del proceso constituyente, lo primero, la primera etapa en donde nosotros estuvimos estructurando los reglamentos se demoraron 3 meses, ¿ya? En estos 3 meses la Comisión de Reglamento nos presentó este catálogo propuesto que yo les mencionaba, en donde habían letras de la A a la Z, ¿cierto? Y yo, por lo tanto, presenté esta iniciativa de incorporar, o sea, nada más que esto, derecho al deporte, la actividad física y la recreación, a la discusión. Obviamente no podía hacerlo sola, y ahí ustedes ven que hay firmas de distintas convencionales, lo cual tuvo una votación de, si éramos 154, votaron 152 personas a favor, ¿ya? Y solamente 2 personas se abstuvieron, nadie votó en contra de la incorporación a la discusión de este derecho, lo cual desde ya manifestó una posición, ¿no? Yo creo que hay una conciencia generalizada de que el deporte hace bien, de que la actividad física hace bien, y eso yo creo que fue una señal muy importante a la hora de incorporarlo a la discusión, una votación casi unánime. Y eso, y bueno, yo quería destacarlo para que ustedes entendieran cómo nace la discusión del derecho al deporte, que evidentemente no nace en la Convención Constitucional, pero sí había que ponerlo para que por lo menos lo discutiéramos, más allá de que afuera había montones de organizaciones sociales hablando de deporte, pero si no estaba en el reglamento, no existía en la Convención, y por lo tanto lo tuvimos que hacer, y con muy buenos resultados, ¿ya? Bien, ahora pasamos a la segunda etapa, que es la elaboración de las iniciativas. Y como yo les comenté, iban en 2 carriles que se sumaban, trabajaban de manera conjunta, dialogaban entre sí, y eran las iniciativas populares de norma y las iniciativas convencionales, ¿ya? El cual daba el resultado, en este caso particular, la norma del derecho a la actividad física y el deporte. Las iniciativas populares de norma, yo también me imagino que ustedes, como ciudadanos y ciudadanas informadas de este proceso, y que participaron también, supongo que patrocinaron normas de iniciativa popular, distintas personas, naturales o jurídicas, podían inscribir en la página de la convención una norma, ¿cierto? Un escrito en donde incorporaran lo que ustedes quisieran en relación a la nueva constitución. Muchísimas de las iniciativas de norma fueron en relación a los derechos fundamentales y a los derechos sociales en particular. Ahí, por ejemplo, bueno, la primera norma que ingresó fue la de la Asamblea Permanente por el Derecho al Aborto, que se llamaba Será Ley. Esa fue la primera que alcanzó 15.000 firmas e ingresó directo a la convención, a la discusión. Luego aparecieron Con mi plata no, por ejemplo, No más AFP, y así se fue llenando la Convención Constitucional con iniciativas populares que las personas podían patrocinar en la página de www.convención.cl. Cuando alcanzaban 15.000 firmas, entonces ingresaban directamente. Cada persona podía patrocinar hasta 7 iniciativas populares. Se recibieron 3 millones de firmas, más o menos, en la Convención Constitucional. Por lo tanto, fue una etapa de alta participación ciudadana. Y bueno, pasó una norma de deporte. Ya entre todas las iniciativas populares que alcanzaron las 15.000 firmas, una norma era relacionada, digo, a actividad física y deporte. Y de iniciativas convencionales se presentaron algunas otras, ¿ya? De distintos grupos, porque ustedes saben que en el interno de la Convención Constitucional además trabajábamos distintos grupos, etc. De la iniciativa popular de norma se presentaron varias en realidad, ¿ya? Y habían organizaciones que desde antes de la Convención Constitucional se dedicaron a discutir de estos temas, ¿no? De la actividad física, de cómo en Chile, de lo que más nos organizamos las personas en relación a actividad física y deporte, ¿ya? Eso es un dato bien curioso que a mí hace años, en una discusión, en un conversatorio con la Universidad de Santo Tomás, me mostraban algunos gráficos. Uno lo sabe porque uno está inmerso en el mundo del deporte, ¿no? Que hay muchos clubes, hay muchas organizaciones, asociaciones,
nos organizamos, ¿cierto?, para que mejoren las condiciones de los deportistas, para llevar el deporte recreativo, la actividad física a las escuelas, los colegios, etc. Pero cuando tú ves que nos organizamos más que lo que hay hoy día en juntas de vecinos, más que los clubes de adulto mayor, impacta. ¿Ya? Y cuando tú llevas esas cifras, por ejemplo, acá, las organizaciones sociales que se levantaron, y ahí también habían agrupaciones, como ustedes pueden leer, de clubes bien reconocidos, ¿no? Porque estaba la Asamblea de los Hinchas Azules de la U, estaba la Constitución Alba, que es del Club Social y Deportivo Colo Colo, pero también habían otro estilo, como Fundación Clubes, que son más organizaciones sociales, cooperativas de fútbol, había una comisión de género, que también llevaba desde la perspectiva, ¿cierto?, que nosotros las mujeres le hemos estado poniendo al deporte, que ha sido históricamente un espacio mucho más masculinizado, incluso una revista deportiva, que es la revista Obdulio, que se dedicó constantemente a levantar temas en relación al deporte y a visibilizarlo en lo que sabemos que los medios tradicionales, claro, hablan de deporte, pero a mí me sorprende mucho porque el otro día me puse a ver las noticias y de pronto que en la franja de deportes decía deportes, y la primera era una noticia de fútbol masculino, la segunda era una noticia de fútbol masculino, la tercera era una noticia de fútbol masculino, la cuarta y la quinta y la sexta, y de pronto yo sentía que ya eran las 10 y tantos, iba a acabar el espacio de deportes, y solo había aparecido fútbol masculino, apareció una noticia de golf, era un hombre también. Entonces uno se pregunta, ¿realmente eso es deportes? Es solamente fútbol masculino. Y eso es lo que hay hoy día en los medios, y lo que vende y lo que tiene marketing. Por lo tanto, también es importante la participación de estas comisiones de género que se encuentran en distintos clubes sociales y organizaciones, por supuesto. Bien, las organizaciones, como yo les decía, llevaban un trabajo previo. Y este trabajo previo en relacionar el derecho a la actividad física y el deporte con la salud, con la educación, con la ciudad, con incluso materias medioambientales, fue un trabajo arduo que llevaron incluso cuando nosotros y nosotras las convencionales éramos candidatas y candidatos. Y por lo tanto muchos convencionales que llegaron a la Convención Constitucional habían firmado compromisos del sello por el deporte, que esto lo levantó un grupo, una organización que se llamaba Movimiento por el Deporte. Por lo tanto, ya habían compromisos, y yo, obviamente, ustedes saben, deportista, pero también teníamos que juntar votos y juntar fuerzas para llevar una iniciativa de norma que levantara el deporte, pero que también tuviera apoyo y que no se quedara abandonada, no tuviera los votos. Por lo tanto, las organizaciones también hacían esa labor, que era muy política, ¿no? Porque finalmente ellos ya antes comprometieron a firmar a los convencionales compromisos por incluir el derecho al deporte y a la actividad física en la nueva Constitución, que yo creo que es muy relevante para que ustedes entiendan que el proceso, que hoy día muchas personas dicen, ¿no?, que este nuevo texto constitucional es de unos pocos, la verdad es que es de muchos y muchas, no solamente porque fue una asamblea constituyente, una convención en donde participamos muchas personas diversas, sino que porque las organizaciones empujaban y acompañaron siempre el proceso, ¿ya? Y yo acá en el deporte les puedo mostrar muy claramente cómo lo hicieron. Y yo de verdad aplaudo que una convención constitucional, que bueno, que primera vez en la historia, como ustedes saben, que la Constitución se escribe por la ciudadanía, la anterior se inscribió en 4 paredes por 7 años, 7 personas que pensaban iguales. Hoy día incluso había una deportista presente, defendiendo el derecho a la actividad física del deporte. Habían personas diversas, muchos abogados, muchos profesores, había dueñas de casa, y era una radiografía transversal de lo que es nuestro país. Bien, ahora, la pregunta que nos hacíamos, porque evidentemente para construir algo nuevo también tenemos que ver lo que hay, ¿qué es lo que dice en la Constitución del 80 respecto a deporte y actividad física? Prácticamente nada, ¿ya? Así como las mujeres aparecemos una vez en la Constitución del 80, el deporte también aparecía una vez. Y era en el artículo 118 que habla de las municipalidades, y dice, podrán asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. Solo habla
bueno, lo vamos a explicar un poco más adelante. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones, fundaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto sea la promoción, difusión del arte, la cultura y el deporte. Listo. Entonces deja a las municipalidades un podrá, y como podrá también no podrá, o sea, depende de su voluntad, crear corporaciones de deporte. ¿Ya? Eso es lo que hay en la Constitución actual. Eso es lo que hay hoy día en la Constitución respecto a deporte. ¿Y quién cierra esta norma? ¿Qué es lo que el fondo es lo que tenemos hoy en día, que es un Estado subsidiario presente en la Constitución del 80, que en el fondo no, el Estado no se hace parte de la consagración de ciertos derechos, no se hace parte en la salud, no se hace parte en la educación, y evidentemente en el deporte tampoco, porque el deporte por muchos años ha sido visto como el hermano pobre, lo último, ¿cierto? Por lo tanto, eso es lo que tenemos hoy día. Desde ahí nacen las leyes, las políticas públicas, las corporaciones de deportes municipales, y entendemos que el deporte no es una prioridad para el Estado, para el gran pacto social en la Carta Magna. Bien, ahora, ¿qué pasa en el derecho internacional? Porque nosotros tenemos que tratar de ver un poco más allá de lo que nosotros tenemos en Chile y hemos naturalizado por muchos años. Hay materia, ¿cierto? La Carta Internacional del Deporte de la UNESCO, la Carta Europea del Deporte, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, que, bueno, firmados en la ONU en 1981, el Deporte para el Desarrollo y la Paz en la ONU en 2003, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que también habla de deporte, en la ONU en 1979, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ONU en el año 2006. Todo esto, grandes pactos, convenios y cartas que promueven el deporte, y como ustedes se pueden fijar, como una herramienta incluso para acabar con la discriminación de ciertos grupos históricamente excluidos, ¿no? Los niños, las niñas, las mujeres, las personas con discapacidad, porque sabemos que en el fondo lo que hace el deporte es reconstruir el tejido social, elevar la cohesión social, crear una identidad, un sentido de pertenencia, y todo lo que yo creo que ustedes ya han hablado bastante en este congreso, ¿cierto? Por lo tanto, está el derecho internacional relevando el deporte como un derecho social en todos estos instrumentos internacionales que yo les menciono, y además en el derecho comparado identificamos que hay distintos países que tienen el deporte incluido en su constitución. Yo puse algunos ejemplos acá: Portugal en la Constitución de 1966, España en su Carta Fundamental de 1978, México en su última reforma, ¿cierto? No sé si hicieron otra, pero 2011, y otros países que hacen referencia en los códigos políticos como Grecia, Paraguay, Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras, Perú. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos mucho material para comparar y traerlo, evidentemente entendiendo lo que pasa realmente en Chile. Pero es importante hacer ese análisis desde el derecho internacional y el comparado para poder escribir nuestra norma, ¿ya? Esto es todo el proceso que nosotros llevamos, ¿eh? Podrán entender que entre medio estábamos viendo otros derechos, por lo tanto era bastante tedioso y trabajador esto. Bien, luego nosotros trabajamos un comparado, y como ustedes pueden ver, llegaron distintas normas de derecho al deporte y a la actividad física, la que propuse yo personalmente, ¿cierto?, con mi equipo, la Fundación Clube, la Constitucional, el Movimiento por el Deporte de la Constitución, y esta fue la que trabajamos nosotros como, digamos que iba a presentar yo como convencional, y ya les mencioné que en la iniciativa popular llegaron otras. Llegó una en realidad que alcanzó las 1000 firmas, pero este fue el camino en donde trabajamos distintas propuestas y llegamos a presentar por fin una norma transversal. Ya aquí está la foto, porque la presentamos en los medios de comunicación, salieron reportajes, nos acompañaron distintas organizaciones, la Fundación Clube, nos acompañó la Constitucional, nos acompañaron deportistas chilenos importantes, estuvo la mamá de Charles Aranguis también, y fue bien interesante porque fue transversal. Apoyaron con su firma de distintos sectores políticos, entendiendo nuevamente que el deporte hacía bien, pero que necesitábamos una norma robusta para que las nuevas políticas públicas pusieran en el centro a la actividad física y el deporte.
¿Bien? Me siento rara hablando sola. En general, yo estoy más acostumbrada a que me hable alguien. Bien. Y por último, acá entonces llegamos a la norma. Después de todo este camino de meses, pudimos llegar a una norma para presentarla al pleno de la convención, es decir, donde estaban los 154 convencionales. Bien. Llegamos a esta norma que es larga, ya no es una norma pequeña, y se las voy a leer un poquito, para que nos acompañemos todos en la lectura. Dice, todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. ¿Ya? ¿Por qué sacamos el...? Bueno, después les voy a ir haciendo voy a ir desmenuzando la norma, pero desde ya les adelanto que cambiamos, ¿cierto?, la recreación por prácticas corporales, porque en otra comisión, ¿ya?, que era la comisión de sistemas de conocimiento, se estaba ya discutiendo una norma de derecho al ocio y a la recreación. Yo entendiendo que son cuestiones distintas, incluso habían dimensiones de descanso, de ocio, en las normas de derecho al trabajo, pero en el fondo tuvimos que sacar la recreación de esta norma y enfocarnos en la actividad física, las prácticas corporales y el deporte, ¿ya? Esa fue como por si alguien se dio cuenta ahí, andaba muy despierto respecto a por qué ya recreación no estaba y por qué incluimos las prácticas corporales, ¿ya? Bien, todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos se podrán considerar políticas diferenciadas según lo disponga la ley. El Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración e inserción social, así como el mantenimiento y mejora de la salud. La ley asegurará el involucramiento de las personas y comunidades en la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes, en los establecimientos educacionales, así como la participación en la dirección de las diferentes formas de instituciones deportivas. La ley regulará y establecerá los principios aplicables a las instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la gestión del deporte profesional como actividad social, cultural y económica, debiendo garantizar siempre la democracia y participación vinculante de sus organizaciones. Ya, que una norma, a mi gusto, hermosa, ya ustedes verán si les gusta o no, pero ¿por qué me parece tan hermosa? Porque esta norma toma distintas dimensiones del deporte, ¿ya? Primero lo consagra como un derecho social, porque esto está en el catálogo de los derechos sociales y de los derechos fundamentales. Y entonces le envía un mandato directo al Estado de garantizar el ejercicio, pero además involucra las distintas dimensiones y disciplinas. Es decir, no estamos hablando acá solamente de los deportistas profesionales, ni del alto rendimiento. Incluimos primero el deporte recreativo. Y eso para mí es fundamental, ¿no? Educativo, ¿ya? Y por último, competitivo de alto rendimiento. Pero entendemos que esto es un círculo virtuoso, que para que tengamos personas, niños, niñas, mujeres, hombres, que sean menos sedentarios, para erradicar la obesidad de este país, tenemos que comenzar desde que son pequeños, desde la primera infancia, y desde el deporte recreativo, evidentemente. También todos y todas queremos tener más medallas, más campeones y campeonas, pero eso es una dimensión, ¿cierto?, que es la competitiva y de alto rendimiento, y esta norma los recoge todas esas dimensiones. Dice, luego podremos considerar políticas diferenciadas, evidentemente, y ahora viene también un inciso, una parte que a mí me parece muy hermosa, porque dice, el Estado reconoce la función social del deporte, ¿ya? Y eso es fundamental. La participación colectiva, la asociatividad, la integración y la inserción social. Por ejemplo, el deporte está incluido también en el apartado de las personas privadas de libertad como un mecanismo para la reinserción social. Como yo les mencionaba, en la Constitución del 80 el deporte aparece una vez, y era en este estado subsidiario, ¿no?, que le deja a los privados, si es que quieren, no quieren, y yo no me meto mucho,
Acá incluso tenemos una norma particular en el catálogo de derechos sociales, pero además el deporte aparece en otras partes del texto. Por ejemplo, con las personas privadas de libertad, que sabemos que en el mundo el deporte es fundamental para entregar, yo diría, habilidades sociales, habilidades cognitivas, pero también emocionales, ¿no? Y por lo tanto, yo eso lo considero fundamental. Ahora, la asociatividad es indispensable, porque en Chile, ya les dije, ya comentábamos que en lo que más nos organizamos la ciudadanía es en clubes o en asociaciones ligadas al deporte, a la actividad física, y eso lo mantiene esta Constitución, lo reconoce de hecho. Integración, porque también importantísimo, nosotros de hecho cuando presentamos la norma participó un equipo de personas con discapacidad, porque sabemos que integra, que incluye, que el deporte nos va a generar un sentido de pertenencia y por lo tanto eso también es sumamente importante. Y ojo con esto, la ley asegura el involucramiento de las personas y comunidades en la práctica del deporte, incluido el de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, hay un mandato directo a que, al revés de lo que hemos visto que ha estado pasando en los últimos años, que el Estado, por ejemplo, quite horas de educación física, sino que el Estado las mantenga o mejore o incluso, no sé, reforme el currículum agregando más cuestiones que innove, ¿no?, el Estado respecto a esto, así que lo incluye en el establecimiento educacional y yo creo que también es un logro. Así como la participación en la dirección de diferentes formas de instituciones deportivas. Y por último, este último inciso se recogió de hecho de la norma popular que presentaron los hinchas de la Universidad de Chile. La ley regulará y establecerá los principios aplicables a instituciones públicas o privadas que tengan por objeto la gestión del deporte profesional como actividad social, cultural y económica, debiendo garantizar siempre la democracia y la participación vinculante de sus organizaciones. Esto responde también a un sello que tiene en general esta nueva Constitución, que es la democracia y la participación. Ya nosotros vamos a ver constantemente no solo cómo nace, ¿cierto? Ya lo mencionábamos, esta asamblea paritaria, donde participamos igual cantidad de mujeres, igual cantidad de hombres, en donde abrimos los espacios a recepción de audiencias públicas, a construcción de normas populares, a que la ciudadanía votara por esas normas populares, las patrocinara, las firmara, sino que en sí el texto, por ejemplo, recoge mecanismos de participación popular, incluye la democracia en el ejercicio de, no sé, por ejemplo, en las comunas se debe tender a una participación. En la administración del agua, por dar otro ejemplo, hay consejos de cuenca, en donde la ciudadanía se organiza en relación al agua en los territorios, y en el deporte también quisimos poner ese sello diciendo, oye, las personas que participan de las organizaciones del deporte tienen algo que decir en materia, por ejemplo, de las políticas públicas. Las organizaciones o los hinchas, los socios de un club, tienen que ser escuchados respecto a las políticas que toma el directorio de ese club, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto tiene un espíritu muy democrático y participativo. Ahora, ¿cómo se votó? Aquí está el resultado. Esta fue la última. Esta fue la votación del último inciso, que fue lo que más nos costó. El primer inciso, la parte donde dice todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física, etcétera, tuvo más de 120 votos. Por lo tanto, tuvo una votación de nuevo transversal. Muchas personas se abstuvieron, no votaron en contra. Yo creo que muy pocas personas estaban en contra del derecho al deporte. Y la última nos costó un poquito más porque también hay lecturas, ¿no? Respecto a interpretaciones de que esto también le puede poner un límite a lo que está pasando hoy día con la sociedad anónima, por ejemplo, en el fútbol, que han secuestrado un tanto al club de sus socios, más bien lo llevan solamente al ámbito lucrativo. Y ahí, claro, se abstuvieron más gente y por lo tanto tuvo 104 votos. Esa es la historia de la ley, de la norma constitucional, de cómo fue la discusión en la interna y de cómo logramos llegar con este derecho constitucional nuevo, vanguardista, que obviamente yo les decía, no estamos inventando la rueda, este derecho se consagra en distintas constituciones del mundo, está en el derecho internacional,
ha sido una demanda histórica de las deportistas, de las organizaciones que hemos estado ligadas al deporte por muchos años y hoy día alcanzó un buen resultado en la Convención Constitucional. Yo quería dejar un espacio de algunas preguntas, si es que tenía, no sé si es posible, no lo conversé con ustedes. Vamos a dejar abierta la posibilidad de que se realicen preguntas. Sin embargo, es importante destacar que el tema que propones en esta jornada es sumamente importante, sobre todo considerando que se sentarían las bases para poder establecer distintas políticas públicas en relación a la actividad física y en distintas áreas, como lo mencionaste, tanto en salud, en educación, en vivienda y urbanismo, que son temas que anteriormente tocamos en la jornada del día de ayer, donde precisamente salieron estas interrogantes de acuerdo a esto de que en tercero y cuarto medio de educación física ya no es obligatorio en términos del Ministerio de Educación, que hace falta un enfoque más enfocado hacia las mujeres en la etapa de la maternidad, y un sinfín de cosas y temas que se pudieron tocar. Este tema de poder desarrollar esta propuesta dentro de la Convención Constitucional sentaría exactamente las bases para poder generar todos esos cambios y dar respuesta a todas esas preguntas. Tenemos preguntas en el chat. Dice, ¿qué medidas se consideraron para el enfoque de género en relación a la actividad física? Esa es la primera. Bueno, mira, es importante, como yo quizá ya lo mencioné, ¿no? Los derechos sociales y en general el texto dialoga entre sí, ¿ya? Eso es primero. Nosotros, por ejemplo, y aquí voy a meter incluso una fake news, ¿no? Una noticia falsa que ha aparecido bastante, ¿no? En relación al tema de las viviendas, que dice que las viviendas no van a ser propias. Pero nosotros tenemos que entender que el texto es un todo que dialoga y es perfecto, ¿no? O sea, no es perfecto en el sentido de lo que dice, porque cada uno puede pensar que no le gusta o no le gusta. Yo digo que es perfecto en el sentido de que se consagra un derecho a la vivienda, pero en los derechos civiles y políticos se consagra el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes. Y una vivienda es un bien inmueble, por lo tanto, tú tienes propiedad sobre eso, es tuyo, tú lo puedes heredar. Entonces, claro, en el derecho al deporte no se explicita el enfoque de género, pero sí el enfoque de género es un principio fundamental que rige toda la Constitución, toda la nueva Constitución. Y el principio de igualdad sustantiva, por ejemplo, el principio de no discriminación. Como yo les mencioné al comienzo, mujer aparece una vez en la Constitución del 80 y habla precisamente en la igualdad ante la ley, cuando dice hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Algo que yo diría que es claramente falso, ¿no? Pero es una igualdad formal, una igualdad en donde dice, bueno, ya, tú no sé, Pedrito, y tú, Mario, que eres una persona con discapacidad, son iguales ante la ley. Ok, pero tenemos diferencias, ¿no? Hoy día nosotros avanzamos a la igualdad sustantiva, que es que en el fondo existan las condiciones materiales para que podamos participar en igualdad de condiciones en la vida social y, por ejemplo, en el deporte, ¿ya? Eso es. Y bueno, yo también creo que esto, como es transversal, por ejemplo, en el sistema jurídico, nosotros hablamos de un enfoque de género. Sabemos que hace muy pocos años atrás recién apareció un protocolo que sanciona el acoso, el abuso sexual, la discriminación en el deporte, pero que nace no porque alguien fue preventivo y dijo, hoy vamos a hacer un espacio protegido para las y los deportistas, para las niñas que quieran ingresar al deporte. No, ese protocolo nace porque hubieron procesos en donde las mujeres fuimos abusadas, fueron acosadas en el atletismo, en el fútbol y en distintos espacios deportivos. Por lo tanto, nace como una reacción, una respuesta a una problemática que ya llevaba mucho tiempo, ¿cierto? Sin ir más lejos, una de nuestras figuras del deporte más grande, Marlene Arens, se tuvo que alejar del deporte porque recibió abuso de un directivo en su época, y las personas no le creyeron, y prefirieron a ella marginarla de la jabalina, ¿no? Una medallista olímpica de este país. Y eso incluso ha sido invisibilizado, porque ¿cuántos de nosotros sabíamos de esa historia de Marlene Arens? No aparece en los medios, está invisibilizado, algunos dirán, bueno, no sé, se lo buscó, era un directivo, no sé, lo que estamos acostumbrados y hemos naturalizado en esta sociedad. Por lo tanto, el enfoque de género es transversal, desde lo que es la justicia, los derechos sociales,
los principios constitucionales, y eso es fundamental porque los principios constitucionales te entregan las herramientas para poder leer el texto e interpretarlo. Y todo el texto tiene estos principios de igualdad de género. Así que, enhorabuena, nosotros avanzamos muchísimo en temas de igualdad de género, de paridad en los distintos espacios, porque somos más de la mitad de este país, y por más que uno adore a los varones, yo tengo un hijo que lo amo, sabemos que estamos muy al debe en materia de los derechos de las mujeres, y en el deporte, infinitas veces, yo creo que más que en la sociedad incluso. Así que, bueno, va todo de la mano. Bien, muchas gracias por la respuesta. Oye, Espero que- Yasmín, un tema así, porque el tema de la maternidad es fundamental. Creo que tú lo mencionaste, Sí, y ahí evidentemente a nosotras nos ha tocado muchísimo el problema de que las mujeres cuando escogemos alguna decisión, como la decisión de ser madres, ¿no? Y eso hay que complementarlo con la vida deportiva, se dan cuenta que no es así, que como que no está hecho para nosotros, ¿no? En la política también pasó. Nosotras llegábamos algunas con nuestros hijos chicos y de pronto nos miraban con cara de, oh, hay mujeres en la política, hoy día. Porque antes participaban casi por varones que probablemente su mujer o su pareja estaba criándole a los hijos mientras ellos hacían política. Pero ahora llegamos a las mujeres, entonces nos miraban raro, y en el deporte también pasa. Personalmente a mí me tocó jugar un mundial, mi hijo tenía 3 meses, yo llegué preguntando dónde estaba la sala de lactancia, y todos me miraban como que hablaba en chino, no porque fuera en Georgia que hablaban ruso, sino porque realmente nadie pensó que podía llegar una madre con una guagua a jugar un mundial de ajedrez. Y esas condiciones de protección de maternidad también se incluyen en el texto en los derechos sexuales y reproductivos. La protección de la maternidad y en los derechos laborales, la igualdad salarial por igual trabajo, y que no haya una discriminación por el género. Ya sabemos que hoy en día, lamentablemente, en los deportes existe una diferencia solo porque tú eres mujer u hombre. Por lo tanto, por eso les digo que dialogan todos los derechos, y que cuando ustedes quieran ver temas de derecho laboral, que también obviamente nos afectan a las mujeres, porque sabemos que en Chile hay como un 20% de diferencia por el mismo trabajo entre hombres y mujeres, se puede revisar allá, y en maternidad, los derechos que tenemos las mujeres en temas de maternidad y lactancia, y etcétera, etcétera. Eso. muchas gracias por esa aclaración de este conglomerado que se genera dentro de la propuesta de constitución. Hay una pregunta desde, bueno, dos. Desde primer año de kinesiología que están viendo el Congreso a través del profesor Fernando Muñoz. Dice, ¿cuáles son las medidas específicas para desarrollar la propuesta a nivel de leyes? Esa es la primera. No hay, pues, obvio, porque eso lo desmenuza la ley. Y nosotros como Convención Constitucional no podemos hacer propuesta a los legisladores porque sería un intervencionismo, y no correspondería a nuestro rol. Nuestro rol es hacer una norma constitucional, y la norma es clara en entregar el mandato, y ahora los legisladores y las legisladoras deberán hacer su pega también. Entonces, hacer las leyes, recordemos que siempre la Constitución entrega los principios generales, luego la ley desmenuza las políticas públicas, pero claro, ahora nosotros lo hacemos mucho más robusto. Y precisamente ayer creo que me hicieron una entrevista donde me decían, pero ¿cuál es la diferencia de que ustedes consagren el derecho constitucional al deporte y que no quede en la ley del deporte, por ejemplo, como pasa hoy en día? Y yo le digo, ya eso es un cambio tremendo, porque no va a depender del legislador que el deporte sea un derecho social. El deporte va a quedar consagrado como un derecho social en una carta magna, que vamos a tener que reformarla, obviamente, porque existen distintos mecanismos de reforma constitucional, pero no queda al arbitrio de un legislador que, quiera o no quiera, podría decir, no, que sabes que el deporte no es tan importante como, por ejemplo, la salud, porque no entienden que el deporte es salud preventiva. Y bueno, eso lo tendrán que arreglar en el Parlamento, ¿cierto? Repito, hay mecanismos de reforma constitucional, incluso la ciudadanía. Ustedes saben, si nosotros queremos, una vez aprobemos esta nueva constitución, podemos juntarnos el 10% del padrón electoral y presentar una reforma constitucional. Existe incluso ese mecanismo popular que no existe hoy en día, pero no podemos desmenuzar las políticas de ley porque no era una materia que nos correspondía. Evidentemente, yo espero que los legisladores revisen la historia de la ley,
cuando nosotros discutíamos para dónde iba esto, a qué apuntábamos con esto otro, y que evidentemente ya en el próximo Congreso, porque finalmente las leyes se van a demorar, ¿no? Nosotros tenemos normas transitorias en distintas materias, pero implementar la nueva Constitución va a ser un proceso largo, y eso lo sabemos porque son procesos sociales que tienen su tiempo, no esperemos que esto sea de un día para otro. Van a tardar algunos años en que hagan las leyes, etcétera, y eso va a depender tanto del Parlamento actual como del Parlamento que venga. Por lo tanto, a lo mejor, ojalá haya más deportistas por allá también, para que nos defiendan las normas de deporte. Muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta desde el mismo origen. ¿Cuáles son las medidas específicas? No, perdón. ¿Se propone implementar servicios de salud, principalmente orientados al deporte femenino? Mira, interesante, muy buena pregunta, porque claro, la norma de salud es amplia y bien que entiendan, ¿no?, que todas dialogan. En la norma de salud también es una norma muy bella, creo yo, porque desde lo que hay hoy día, que es un acceso a la salud, una libertad, poder escoger dónde te atiendes, pasamos a una consagración de un derecho, y además incorporamos la dimensión física y la dimensión mental, donde yo creo que el deporte, claro, uno lo relaciona con que vas a tener, vamos a eliminar ciertos índices de obesidad, de sedentarismo, pero yo creo que repercute mucho acá también. No lo creo yo, ¿cierto? Hay estudios en relación a eso. Pero yo creo que una sociedad que hace más deporte es una sociedad más sana también mentalmente. Y Chile, lamentablemente, estamos, pero como las WIFA en materia de salud mental. Y bueno, entonces recoge estas distintas dimensiones, pero además la norma de salud habla de las condiciones ambientales, de las condiciones sociales, y por lo tanto, nuevamente, no dice tendremos que hacer un centro de salud en toda parte, porque eso es materia de ley, pero sí mandata a que se consideren las condiciones sociales. Y cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad en la que no hay espacios para hacer deporte, probablemente esa población se va a enfermar mucho más, ¿no? Porque no tiene acceso. Va a ser una población más sedentaria porque finalmente no puede acceder a hacer deporte. Y remover esos obstáculos también le corresponde al Estado. ¿Y cómo remueve obstáculos? Bueno, implementando infraestructura, políticas públicas, centros de salud que incorporen el deporte, o las prácticas corporales, la actividad física, etcétera, etcétera. Y eso, como lo pusimos en la norma de salud, la ley deberá considerar. Y no solamente en materia de salud, porque nosotros, por ejemplo, incorporamos en el derecho a la vivienda el equipamiento comunitario. En el derecho a la ciudad, que las ciudades no se piensen como hoy. Hoy día, ¿cómo pensamos las ciudades? Si ustedes piensan en una ciudad, ¿en qué se piensa cuando organizamos una ciudad? Yo creo que en los autos. Porque las ciudades se van reagrupando en relación a si esta calle no funciona bien, los autos acá, pero, o por ejemplo, cuando nosotros pensamos, ¿dónde van los niños en la ciudad? A las plazas, dicen algunos. O sea, los niños son confinados a un espacio pequeño de la ciudad. Yo creo que tiene que ser al revés. La ciudad tiene que estar al servicio de la comunidad. Entonces, por ejemplo, con más ciclovía, más espacios para hacer deporte, más canchas, pero también más piscinas, más espacios donde diversificar también los deportes que podamos hacer, y eso también lo considera la norma de ciudad y territorio, ¿ya? Por eso les digo que en distintas partes aparece todo esto. Y esperemos que en salud se considere también la salud preventiva mediante el deporte y la actividad física. Bien, muchas gracias por esa respuesta. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se garantiza de alguna forma el acceso al deporte de las personas con discapacidad? Bueno, sí. Ya lo mencioné, la norma es explícita en consagrar la integración, pero además, y yo creo que es fundamental, hoy día va a existir un cambio de paradigma en lo que se conciben como sujetos de derecho en la Constitución. En la Constitución del 80, en la Constitución que tenemos hoy en día, los únicos sujetos de derecho prácticamente que existen son los ciudadanos, ¿no? Pero los ciudadanos de manera amplia, no especificada,
Nosotros acá avanzamos a reconocer, por ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, a las personas mayores como sujetos de derecho, y a las personas con discapacidad. Cuando, previo a que el texto se sistematizara en la última comisión, que era la comisión de armonización, ¿cierto? Que tomó el texto, lo ordenó un poquito, no sé si ustedes se dieron cuenta de eso, había una comisión que al final la trató de ordenar un poco el texto, aparecía la palabra discapacidad 164 veces en el texto, cuando en la Constitución del 80 las personas con discapacidad no existían. Entonces, en general, la segunda clave en que se escribe esta Constitución es de manera inclusiva, integrando a los distintos grupos que por muchos años no estaban en la Constitución y que por lo tanto la ley era de los últimos que se preocupaba, ¿no? Un ejemplo claro es lo que pasó con los niños en este país. Se consideraban objetos de protección y como objetos de protección incluso eran una moneda de cambio para subvencionar los hogares del Sename. ¿Qué pasó? Hubo vulneración de los derechos de la infancia, no lo digo yo, lo dicen órganos internacionales que sancionaron a Chile por violación sistemática de los derechos del niño. Y así como pasa con los niños, pasa con las personas con discapacidad, las personas mayores, hoy día no, hoy día son sujetos de derecho, por lo tanto pueden acceder a todos estos derechos sociales que nosotros hablamos, y en general en las normas se incorpora, específicamente en la de deporte, habla de la integración y la inserción social, ¿cierto? Que ya lo hablábamos en su momento, cuando explicamos en el Power. Y eso obviamente la ley, nuevamente, es la que tiene que desmenuzar la política a través de políticas diferenciadas, como dice la norma también. Muchas gracias. Tenemos un comentario de la académica María José Prieto en torno a que más bien, dice, no se piensa en la ciudad, depende del negocio inmobiliario. También, pues. Y eso también se pone un atajo porque como, claro, hoy día de nuevo la vivienda, al igual que los otros derechos, que hoy día no son derechos, porque no tenemos derechos, tenemos una consagración de libertades. Tú puedes elegir dónde estudiar, pero en realidad depende del bolsillo que tiene mi papá. Tú puedes elegir dónde atenderte en la salud, pero resulta que tampoco me alcanza para ir a atenderme a la clínica. Entonces es una libertad bastante, yo diría, espejismo de libertad, pero bueno, existe esa cierta libertad. Hoy día nosotros hablamos de derechos, y ese cambio es fundamental. Entonces, por ejemplo, en el tema de la vivienda y de la ciudad, el Estado debe tomar un rol, y la ciudadanía en general, porque a mí no me gusta cuando la gente dice, ya, pero aumentaron la burocracia. Oye, todos somos el Estado, y con participación democrática tú también tienes que involucrarte, ¿ya?, en estos cambios. Entonces, la planificación urbana incluye también una norma que habla de los suelos. Entonces, ¿dónde podemos organizar los suelos, dónde se vayan a construir? Incluso el Estado hacerse parte del diseño, de la construcción en materia de vivienda. Pero lean la Constitución porque son muchos temas, muchos artículos, y si a ustedes les interesa un tema, la descargan y en la lupita ponen, por ejemplo, no sé, me interesa ver qué dice de los animales. Bueno, pongan animal y le va a aparecer dónde está, si le interesan los derechos de las mujeres, mujer, dónde está, y así sucesivamente para que ustedes puedan terminar, porque estoy segura que todos empezaron a leer la Constitución para votar informadas e informadas. Muchas gracias. Así como es necesario hacer intervenciones a nivel de vivienda, a nivel de los suelos, a nivel del espacio, hay una pregunta que es la última que tenemos acá en el chat, que habla de un tema asociado a la alimentación. Dice, ¿se considera de alguna forma garantizar que la alimentación vaya de la mano respecto a entenderla también como un factor que incide en la salud? Esto, por ejemplo, debido a los altos costos de la comida saludable. Absolutamente. Nosotros consideramos que era clave el tema de la alimentación. Hace unos días, en un conversatorio, yo la verdad no participé obviamente de todas estas normas, pero claro, empezamos a ver estadísticas. Y las estadísticas dicen mucho, ¿no? Porque finalmente es el sensor de la realidad. Y un colega hablaba de cómo en la pandemia había inseguridad alimentaria.
de que habían 6 de cada 10 chilenos con inseguridad alimentaria, era algo así. Y a mí me parece tremendo, porque habían familias que se alimentaban con fideos todos los días o con lo que les alcanzaba, ¿cierto? Porque había una inseguridad de cómo íbamos a poder alimentarnos en un mes más. Llegaban estas canastas, ¿no? Estas cajas de alimentos que la verdad no alcanzaban para un grupo familiar muy grande. Entonces, de verdad fue un problema. Y estoy buscando, porque nosotros incorporamos varias normas. Una es la soberanía y la seguridad alimentaria y el otro es el derecho a una alimentación saludable, que tiene directa relación, la segunda, con incluso casos de personas que requieren una alimentación especial, específica, pero también con que implementemos políticas públicas que vayan enfocadas a una ciudadanía que se alimente mejor, a las comunidades que se alimenten mejor, a los niños y niñas que se alimenten mejor. Y esa es una, y la otra, la estoy leyendo acá, es la de la soberanía alimentaria, y que apunta efectivamente, y lo dice la norma, alimentación sana y adecuada, el comercio justo y los sistemas alimentarios ecológicamente responsables, que también enfocado, ¿cierto?, a la ruralidad, que es importante. La agricultura campesina, la recolección y la pesca artesanal, actividades fundamentales para la producción de alimentos. Por lo tanto, sí, nos enfocamos en temas de alimentos y ahí también pueden hacer el ejercicio de tomar el texto constitucional y poner aliment, y le va a aparecer alimentario, alimento, el derecho a una alimentación saludable, porque sabemos, por ejemplo, el otro día estábamos hablando del tema de educación, siempre estas cosas dialogan unas con otras. En el CIMSE, que ocurre cuando los niños son más chiquititos, ¿no? Este método que no me gusta mucho, pero los mide, y habían estudios que decían que lo que más repercutía o más importaba a esa edad era incluso cómo se alimentaban los niños que los contenidos y conocimientos que tenían. O sea, un niño o una niña que llega a dar esta prueba de CIMSE, que no toma un buen desayuno, que lleva días alimentándose mal, que no hace actividad física, por lo tanto vive un poco cansado y cansada, va a tener peores calificaciones y eso, pucha, va a ser paulatino en el tiempo hasta llegar a la universidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo sabemos y lo incluimos en el texto de nueva Constitución. Muchas gracias, Damaris, por aclarar todas estas dudas, las interrogantes que han surgido a partir de esta propuesta de constitución y el tema asociado con el deporte como derecho fundamental, la actividad física como derecho fundamental y todas las aristas que terminan generando un ciclo virtuoso, como lo mencionaste, entre todas las áreas y todas las aristas de la misma constitución como tal. Muchas gracias por tu participación, por tu intervención. Agradecemos que hayas estado aquí para poder compartirnos esta información y darnos el alcance a ella y así poder dejarnos el panorama un poco más claro. Gracias, Yasmín, y la verdad que también ahí yo puse las organizaciones sociales, pero también participaron muchas universidades, académicos, incluso ustedes. Tuvimos un conversatorio en la UNCE hace unos meses atrás con distintos profesores o personas relacionadas al mundo de la actividad física y el deporte, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de Santiago, la Universidad de Chile. Muchas universidades y personas se pusieron a disposición de la construcción de la norma de deporte y yo lo agradezco mucho. Así que reencontrarme con estos espacios hasta, bueno, de ahí el plebiscito y más allá, porque finalmente esto va a ser un proceso largo para que el deporte tenga el sitial que merece en este país, la actividad física, y podamos tener una comunidad más sana. Así que gracias y me despido porque me tengo que ir a otro conversatorio, así que un abrazo grande para todas y todos, ¿ya? Chao. Chao, muchas gracias. Gracias, Damaris. Bien, continuando con el progreso de este congreso, tenemos palabras de síntesis de nuestra anfitriona estrella de este congreso, la doctora Caterina Fassi. Ella es directora del Núcleo de Investigación en Actividad Física y Salud, el NIAS, quien organiza este congreso, y ella nos va a entregar unas palabras en este minuto. Gracias, Yasmín. Antes de darle la palabra a la decana, que ha sido fundamental para que este congreso se llegara a este punto, ¿no es cierto? Le quiero dar gracias a todos los que están aquí, a todos los
que colaboraron en hacer este congreso. No los quiero nombrar a todos porque son muchos y se me va a quedar alguien en el tintero, y no quiero que pase eso, pero todos ustedes saben quiénes colaboraron, quiénes participaron, quiénes hicieron esto posible. Y una vez más terminamos esto muy satisfechos por los logros, muy contentos con los invitados que trajimos, con el nivel de todos los invitados que presentaron. Lamentamos que a lo mejor no hubo tanta participación como esperábamos, pero creemos que el nivel estuvo súper elevado y lo valoramos, y como siempre se crearon también encuentros y convenios y creamos lazos, ¿no es cierto?, con nuevos participantes nacionales e internacionales. Esperamos que todos lo hayan pasado bien, hayan disfrutado, hayan aprendido. Los invitamos, por favor, a todos a contestar el cuestionario. En el chat está el link. Todos quienes necesiten un certificado, por favor, completen el cuestionario, porque solo quienes soliciten el cuestionario soliciten el certificado a través del cuestionario, lo van a recibir, ¿sí? Así que yo, como directora del NIAS, me despido por este año y espero verlos, no sé si como directora todavía, pero espero verlos a todos el próximo año, y los dejo con nuestra decana, la doctora Verónica Vargas Sangüesa, para que ella termine con el cierre anual de nuestro Congreso Internacional NIAS del 2022. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Fassi. ¿Me escuchas ahí bien? ¿Me escuchas? Súper bien. Sí, ya. Bueno, una vez más, felicitar al equipo organizador. Siempre muy difícil desarrollar estas actividades y es una satisfacción para mí, también para esta facultad, ¿cierto?, tener la posibilidad de contactar a ponentes, ¿no?, especialmente del ámbito internacional, que estén disponibles a compartir su tiempo, sus experiencias, sus aprendizajes. Yo quisiera decir que en relación a las temáticas de este año, que me pareció muy, muy interesante que se le haya dado un papel distintivo a lo que es el sedentarismo en relación a las mujeres y la perspectiva de género. Creo que una de las cosas que es obvio desde la salud pública es que nosotros hemos avanzado en la mirada. Y, por ejemplo, hemos avanzado en los discursos que aquí se están dando, desde indicadores epidemiológicos a una mirada sistémica que es de la salud pública. Por lo tanto, lo que se observa acá, que más allá de cuántas mujeres hacen deporte, cuántos per cápita le destinamos, etcétera, etcétera, es que la conceptualización de política pública es supraministerial y es transdisciplinaria. Esa conceptualización que parece tan obvia para algunos, especialmente los que nos dedicamos a la gestión de políticas, cuesta instalarla. Entonces, el cambio cultural requiere, por sobre todas las cosas, un respeto y un valor de los otros saberes, de las otras disciplinas, de entender que aquí no existe la varita mágica, aquí existen pensadores que tienen que enfocarse a las soluciones. Y eso requiere estar disponible a escuchar, estar disponible a integrarse, estar disponible también a la autotransformación. O sea, acá cuando hablamos de sedentarismo enfocado en este congreso, de sedentarismo, de las mujeres, de las pérdidas de oportunidades, etcétera, etcétera, lo que tenemos que hacer es aprender a observar todos los ministerios: salud, educación, vivienda, recreación, trabajo, o sea, para que logremos reducir el sedentarismo, que era el titular de acá. No basta solo con la educación, no basta con salud, necesitamos tener más personas en los colegios, necesitamos más oportunidades para que existan cuidadores y cuidadoras, necesitamos, o sea, no es solamente un tema de PIB, no es solamente un tema de yo quiero y yo merezco, y no. Aquí se necesita hacer un nuevo ordenamiento de las cosas, pero que parte por el deseo de reconocer que a lo largo de la trayectoria del ciclo de vida, todas las personas deberían aprender a educarse sobre el valor de tener un proyecto de vida personal.
Dentro del proceso de autorrealización, nosotros tenemos que avanzar en todos los aspectos. Y el sedentarismo es simplemente un elemento más dentro de las asimetrías culturales que hemos tenido en los últimos 25 siglos de Occidente. Así que yo quedaría con eso, Caterina, con una invitación a pensar en forma sistémica, ¿cierto? Porque aquí con fracciones no sirven, las pataletas tampoco sirven. Se necesita pensar transversalmente, pensar responsablemente y pensar que en la medida que las personas comprenden, conocen, valoran, ahí recién podemos hacer algo. Entonces yo les agradezco esta invitación porque estos son esfuerzos que tienen distintas dimensiones. Acá hubo dimensiones teóricas, otras que son dimensiones más bien afectivas de distintas naturaleza. Pero lo que no podemos dejar de hacer, y como universidad eso sí que es básico, es siempre estar disponibles a crear estas instancias. Por eso yo les agradezco, porque a la medida que vamos creando masas críticas, primero de tomar estado de conciencia, segundo, desarrollar investigación y socialización de las mismas, lo que estamos haciendo es generar al menos una probabilidad de mejor, para que cada persona, con independencia de la edad que tenga, con la independencia de la edad, tenga una posibilidad de tener un proyecto de vida que es el que esa persona escogió y no el que le tocó. Así que yo con eso me quedo. Gracias a todos los que estuvieron, a los que se dieron tiempo para pensar, a los que generosamente entregaron sus investigaciones, a los que entregaron sus reflexiones, a los que están disponibles para donarse al bien común. Muchas gracias en nombre de nuestra facultad y por supuesto de la institución. Gracias, Carmen. Muchas gracias, decana. No sé si a alguien a lo mejor no le resultó entrar al link porque estaba limitado solamente a los correos UMCE, pero ahora está abierto el cuestionario para todas las personas por si alguien necesita su certificado. Por favor. Y nos vamos despidiendo. Vamos a dejar ahí pegado el link un ratito más. Y muchas gracias a todos y esperamos y que sean muy bienvenidos para el año que viene. El tema lo vamos a definir a partir de esos cuestionarios que ustedes tienen que llenar ahora, porque ahí preguntamos qué quieren, de qué quieren que hagamos el próximo, ¿ya? Así es que reitero el agradecimiento por su participación y a todos los que apoyaron este proyecto. Hubo mucha gente que nos apoyó en la difusión, en llevar a sus alumnos, Matías con sus pausas activas maravillosas que hizo ayer y hoy, ¿cierto? Yasmín, que fue una excelente conductora, le estamos muy, muy agradecidas, y bueno, y a todos los colegas que han estado. Muchas gracias por el apoyo.